Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. María marihuana, yo te adoro. Tú para mí, yo el pirata va navegando, voy buscando mi tesoro. Tú brillas como el oro, si no te tengo lloro y si te tengo soy feliz. María marihuana, yo te adoro. Tú para mí, yo el pirata va navegando, voy buscando mi tesoro. Tú brillas como el oro, si no te tengo lloro y si te tengo soy. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Y bien, ya estamos de nueva cuenta en su programa Fuego Cruzado. Hoy vamos a tratar un tema en el que existe, en verdad, una gran controversia, y es sobre el uso de la marihuana, sobre si debe circunscribirse solamente a lo medicinal o también hay la exigencia de que sea para recreación. Pero me parece que para que podamos tomar pues alguna opinión seria al respecto, tenemos que conocer todos los antecedentes. ¿Qué tan vieja es la cannabis? ¿Hace cuántos años que existe? Y mire que en este programa se va usted a enterar de que son miles de años antes de Cristo, en los que ya se plantaba y se utilizaba la marihuana. Y uno se preguntaría, ¿por qué se han pasado, pues, miles de años? Algunos consideran que 8,000 años antes de Cristo, otros hablan de 6,000, otros hablan de 2,000. Y la cifra intermedia, que es la de 6,000, bueno, pues tiene su origen en una práctica china. Pero entérese usted de todo esto en el transcurso de este Fuego Cruzado. Aunque de entrada yo me preguntaría, si son tantos miles de años antes de Cristo, si estamos 2021 años después de Cristo, y ha estado presente la cannabis durante todos estos siglos, ¿acaso tenemos un mundo mejor? ¿Acaso realmente tuvo una contribución importantísima en la medicina, tanto que pudiera considerarse un activo esencial? Eso tendríamos que preguntarnos. Pero, ¿por qué no me acompaña y vemos esto que le hemos preparado? Está presente, ocupa tiempo de legisladores, enfrenta a quienes la requieren para uso médico y a quienes consideran también debe contemplarse su consumo lúdico. Sin embargo, esta curiosa planta, la cannabis, la marihuana, está presente en la historia de la humanidad con usos que datan desde 2600 años antes de Cristo. Uno de los primeros usos tuvo que ver con tejidos y por supuesto existe el registro de su consumo como psicotrópico, aunque y posteriormente se encontraran evidencias de todo un universo de propiedades medicinales que van desde ser el mejor antináusea como indispensable para el tratamiento del glaucoma. Aparecen sus virtudes médicas para combatir la tos, lo cual era muy recetado en India, agregando otro ingrediente, la miel. Se usa también como sedante y como analgésico. Así, lo mismo ha sido calificada como embriagante sagrado y su práctica se presenta principalmente en la fumadera, aunque los occidentales las arrojaban sobre piedras calientes generando una especie de baño sauna y se embriagaban al inhalar los vapores. Pero el cannabis no se extendió por el mundo por sus efectos sobre el cuerpo, sino por su variante industrial y menos psicoactiva, el cáñamo. Por su resistencia y duración, esta fibra ha acompañado a la humanidad desde el primer folio imprimido en China en el siglo II hasta las velas de los barcos de Cristóbal Colón o la primera bandera de Estados Unidos. ¿Cómo dio esta planta la vuelta al mundo? Aunque hay varias teorías, parece que llegó al norte de Europa hacia el año 500 a.C. de la mano de los escitas, un pueblo nómada. Pero para entonces ya se había extendido también por Oriente Medio hasta el norte de África, desde donde llegaron semillas al sur de Europa. Griegos, romanos y vikingos usaron el cannabis durante siglos como medicina o para hacer cuerdas, velas y otros tejidos. En el mundo árabe, Marco Polo fue el primero en atender el uso de la marihuana. Habló de un misterioso viejo de la montaña que poseía un fantástico jardín lleno de delicias, entre ellas mujeres jóvenes y bellas, hacia las que llevaba a hombres drogados convenciéndoles de que poseía la llave del paraíso.
Y es así como se ganaba su fidelidad y obviamente ellos asesinaban a su orden. El cannabis es una planta biótica de floración anual originada de Asia Central, concretamente de Mongolia y la zona sur de Siberia. Tiene dos subespecies, la Cannabis sativa y la Cannabis sativa L, más conocida como cáñamo, aunque el cáñamo no tiene propiedades psicoactivas como su primo, el Cannabis sativa. Ambos eran utilizados en la antigüedad. Y mire usted, una de las primeras culturas que cultivaban y consumían marihuana fueron los chinos. Y esto fue en el año 5000 antes de Cristo. Inclusive existen pruebas arqueológicas de la utilización del cáñamo en la antigua China para la elaboración de prendas de vestir, de cuerdas, de papel, para hacer aceites y alimentos. El primer registro del uso medicinal del cannabis se remonta al emperador chino Shen Nun. Los chinos utilizaban el cannabis como analgésico y para combatir la gota. Tras propagarse por China, la marihuana pasó a Corea en el año 2000 a.C., desde donde llegó a la India alrededor del 1000 a.C. El pueblo indio descubrió multitud de usos para el cannabis y, al igual que los chinos, lo usaban para elaborar textiles, como fuente de alimentos y como un potente medicamento. La marihuana se extendió por Oriente Medio en el 1400 a.C. y fue cultivada sobre todo por los escitas, un pueblo nómada indoeuropeo. Los escitas llevaron el cannabis al sur de Rusia y a Ucrania, desde donde se propagó a la mayoría de los países europeos. Durante los años siguientes, y debido a la influencia de Oriente Medio, el cultivo de cannabis comenzó a aparecer en África, y un poco más adelante ya se había propagado por toda Europa, Asia y África. El cultivo y consumo de marihuana se pasaba de una cultura a otra, y todas ellas lo consideraban como el cultivo más valioso de la época. La primera referencia directa a un producto cannabis como agente psicoactivo data del año 2737 a.C., en los escritos del emperador chino Shen Nun, en donde su enfoque estaba en sus poderes como medicamento para el reumatismo, para la gota, la malaria y, extrañamente, para el déficit de atención. Se hizo mención de las propiedades intoxicantes, pero el valor medicinal se consideraba más importante en la India. Sin embargo, también lo usaron en forma recreativa. Los musulmanes le dieron uso en esta misma forma, ya que el consumo del alcohol estaba prohibido por el Corán. Fueron los musulmanes quienes introdujeron el hashish, cuya popularidad se regó rápidamente por la Persia, lo que ahora es Irán, del siglo XII y el norte de África. En 1525, los españoles trajeron la marihuana al Nuevo Mundo. Los ingleses la introdujeron a Jamestown en 1611, en donde se volvió una cosecha comercial muy importante, casi a la par del algodón. Aunque también, además del algodón, pues su cultivo era similar al del tabaco y, obviamente, fue utilizada como una fuente de fibra. Le pido que me acompañe a un corte y enseguida volvemos con más de esta información en la cual pues también conoceremos cómo es y en los barcos de quién llega la marihuana a nuestro país. Acompáñeme y veamos esto y volvemos y atendemos estos pequeños cortes comerciales. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Aunque parezca que el cannabis siempre ha estado presente en México, lo cierto es que sus orígenes se encuentran en Asia, concretamente en las cordilleras del Himalaya, desde donde se extendió a prácticamente cada rincón del planeta. En el caso de México, fueron los españoles con la llegada de Cristóbal Colón quienes introdujeron el cannabis en el país. Llegó en los barcos que provenían de la península ibérica y su uso era el legado de la invasión morisca. Incluso, después de la Reconquista y con la Inquisición, el uso del cannabis en España era una realidad tanto para textiles como para su uso medicinal, así como la planta entró en México en los galeones españoles que traían sus semillas con el objeto de producir textiles en la Nueva España. Concretamente fue Hernán Cortés quien la importó. Y así fue como los indígenas mexicanos aprendieron a cultivar cáñamo y rápidamente se desarrolló la agricultura de la marihuana en el territorio. A su vez, algunos comenzaron también a consumir cannabis. Anteriormente a la llegada de los invasores, la población local ya tenía la cultura del consumo de plantas y raíces con efectos psicoactivos, como son los hongos, el peyote, toloatzin, que es la semilla de la Virgen, y el pisetl o yetl, conocido como nicotina rústica, o sea, tabaco. Así que la llegada de esta nueva planta, el cannabis, fue bien recibida, y pronto la comenzaron a usar tanto para fines recreativos y medicinales como para rituales religiosos. Con el paso del tiempo, el uso medicinal del cannabis se fue desarrollando cada vez más en México, pues ya en el siglo XVI se utilizaba para tratar la gonorrea y para regular el ciclo menstrual, así como para paliar el dolor muscular y de muelas. Ya en 1890, el algodón había reemplazado al cáñamo como cosecha mayor de efectivo en los estados del sur. Algunas patentes de medicina durante esa era contenían marihuana, pero era un pequeño porcentaje comparado con el número que contenía opio o cocaína. Fue en los años 1920 que la marihuana empezó a emparejar. Algunos historiadores dicen que la prohibición produjo su auge. Su uso recreativo se restringió a músicos de jazz y a la gente del mundo del entretenimiento. Las canciones rifer, porro, se volvieron la furia del mundo del jazz. Los clubes de marihuana, llamados teapads, almohadillas de té, aparecieron por todas las ciudades principales. Estos establecimientos de marihuana eran tolerados por las autoridades porque la marihuana no era ilegal y los parroquianos no daban evidencia de ponerse pesados o perturbar a la comunidad. La marihuana, pues, no se consideraba una amenaza social. El año de 1940 es recordado con alegría por los consumidores actuales, ya que casi por 5 meses se legalizaron las drogas en México durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, basado en la propuesta del mítico doctor Leopoldo Salazar Viniegra, quien publicó su artículo El mito de la marihuana, en donde concluyó que el consumo de esta planta no generaba inconsciencia ni impulsos criminales. Pero esta decisión no fue del agrado de las autoridades norteamericanas y pronto tuvo que ser erradicada. Está el intento del doctor Leopoldo Salazar Viniegra, cuando en los años 40 él hizo toda una campaña de desmitificación de la marihuana. La también conocida como mota entró a la farmacopedia de los Estados Unidos desde 1850 hasta 1942 y se prescribía para varias condiciones, incluyendo dolores de parto, náusea y reumatismo.
Su uso como intoxicante era común desde los años 1850 a los 1930. Una campaña llevada a cabo en esos años, en 1930, por el Buró Federal de Narcóticos de los Estados Unidos, ahora llamado FBI, trató de presentar la marihuana como una sustancia poderosa adictiva que llevaría a los usuarios a adicción a narcóticos. Algunas autoridades aún la consideran una droga de entrada. En los años 1950 fue accesorio a la generación Beat. En los años 1960 la usaron los estudiantes universitarios y los hippies y se volvió un símbolo de rebelión contra la autoridad. Vamos a otro corte y después veremos cómo es que la marihuana impactó tanto en el mercado, sobre todo en el estadounidense, y cómo es que fue desarrollándose como una droga altamente negativa y prohibitiva en los Estados Unidos. Y bueno, de alguna manera, y lo sabemos bien, esto es innegable y geográficamente muy visible, pues esta frontera que nos une o nos separa, como quiera verse, del vecino del norte, bueno, tiene una importancia vital hasta en este tema. Y bueno, en este tema me parece que va más allá de lo que podría considerarse importante. Y ya veremos por qué. Acompáñame al corte y enseguida volvemos. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Dormí. No más. Pero Marcelito, antes te daba por emborracharte y ahora le zumbas a la grifa. ¿De Sí. cuál fumaste? ¿De la de Jiquilpan? Sí, he aquí el obstáculo. Que lo brinque Mariles. Es el único en el mundo. Pero Marcelo, ¿qué te fumaste? ¿Un extra grueso? Mira, soy yo, Tintán, Tintán, reconóceme. Tintán, Tinta. Tintán. A pesar de la prohibición, tanto en México como en Estados Unidos durante las siguientes décadas creció el consumo, la siembra y comercialización de esta planta. A comienzos del siglo XIX, el cannabis viajó de África a América del Sur y México. Gracias a la inmigración durante el periodo de 1910-1911, no tardó mucho en llegar a los Estados Unidos. Allí fue donde la pacífica era del cultivo y consumo del cannabis llegó a su fin y donde comenzó la turbulenta guerra contra las drogas. Por desgracia, el consumo de marihuana se asoció a los actos delictivos cometidos por muchos inmigrantes hispanos, y fue así como comenzaron los prejuicios contra la hierba. Muchos periódicos calumniaban la marihuana y todo ello condujo a su criminalización. El primer estado que prohibió el consumo de marihuana fue Utah, en 1915. Otros siguieron su ejemplo, y para 1931 el cannabis era ilegal en 29 estados. En 1937, debido a la labor conjunta de la Oficina Federal de Narcóticos y el comisario Harry Anslinger, se instauró la Ley de Transacción de la Marihuana, que penalizaba la posesión y el consumo de cannabis en todos los Estados Unidos. La ley era la misma para la marihuana y el cáñamo, a pesar de que este último no es proactivo. Muchos creen que un poderoso lobby de la industria papelera y de los combustibles fósiles se sintió amenazado por el cáñamo, al ser un producto más competitivo, e influyó en el gobierno y las leyes estatales para que controlaran o prohibieran la producción del cáñamo. La Ley de Control de Sustancias de 1970 clasificó la marihuana junto con la heroína y el LSD como una droga de nivel 1, o sea que tiene relativamente el más alto potencial de abuso y ningún uso médico aceptado.
La mayoría de la marihuana en ese tiempo venía de México, pero en 1975 el gobierno mexicano acordó erradicar la cosecha usando el herbicida paraquat, lo que trajo temores de efectos secundarios tóxicos. Colombia entonces se volvió en el principal proveedor. El clima de cero tolerancia de las administraciones de Reagan y Bush resultaron en la aprobación de leyes estrictas y condenas obligatorias por posesión de marihuana y una elevada vigilancia contra el contrabando en las fronteras del sur. La guerra a las drogas, de esta manera, trajo consigo un cambio de confiar en suministro importado a cultivo doméstico, particularmente en Hawái y en California. A partir de 1982, la Agencia Antidrogas concentró altamente su atención en los cultivos de los Estados Unidos y hubo un cambio a cultivo de las plantas dentro de las casas, especialmente desarrollado para tamaño pequeño y alto rendimiento. Después de una década de uso menguante, la fumada de marihuana comenzó una tendencia a la alza de nuevo a principios de los años 1990 especialmente. Hoy en día, el gobierno federal sigue clasificando la marihuana como una sustancia controlada de la lista 1, es decir, tiene un alto potencial de abuso y adicción y ningún uso médico. Aunque todavía es ilegal en muchos estados de los Estados Unidos y de Europa, la opinión sobre el cannabis está cambiando lentamente. En 1976, Holanda despenalizó el consumo de cannabis y en 1980 su venta al por menor en cafés, en clubes, en numerosos clubes privados, en donde pues se ayuda a la concientización de un consumo responsable. La República Checa legalizó la marihuana medicinal para pacientes con receta médica, aunque este país tiene dificultades para su siembra. La percepción estadounidense del cannabis ha estado cambiando en los últimos años y gracias a una mayor concientización, 32 estados han legalizado la marihuana con fines medicinales. Esto gracias a las nuevas investigaciones científicas sobre el cannabis y a las pruebas concluyentes de su potencial médico. El cannabis está encontrando el camino de vuelta en la sociedad y se espera que la larga tradición de esta planta siga floreciendo y que vuelva a ser reconocida como una planta de enorme potencial, tanto medicinal como económico, tal como lo fue hace muchos años. Y bien, pues nos vemos en la necesidad nuevamente de hacer un corte, pero no sin antes decirle que en la etapa siguiente, bueno, pues es inevitable hablar del Cártel de Guadalajara. Es inevitable referirse a Rafael Caro Quintero. Es inevitable hablar de Miguel Ángel Félix Gallardo y de lo que significó el tráfico de drogas para nuestro país. Desde el momento en el que de ser una especie de columpio, en donde iba y venía la droga, pero no aterrizaba en nuestro territorio, pues ya empezó la siembra, la producción, la exportación, abrirse su propio mercado. Y bueno, esto obviamente ha tenido consecuencias y de eso se habla en esta siguiente etapa. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. En otras etapas encontramos, sin embargo,
que el prohibicionismo y las medidas tomadas por el gobierno de los Estados Unidos no impidieron que la droga siguiera entrando. De hecho, durante los años 80 aumentó el narcotráfico y nació la organización que cambiaría para siempre la historia del país, de México, el Cártel de Guadalajara. Hasta entonces la producción y distribución tanto de cannabis como de opio estaba en manos de varias bandas dirigidas por los jefes locales, por Miguel Ángel Félix Gallardo, por ejemplo. Pero este personaje consiguió unirlas a todas. De este modo, el llamado jefe de jefes cambió las reglas del juego, pues tal como reza el dicho, la unión hace la fuerza, y el Cártel de Guadalajara consiguió con ello aumentar su capacidad para producir y abastecer de marihuana a los Estados Unidos. Más tarde, este cártel consiguió establecerse como mediador entre los narcos colombianos y la nación norteamericana, y se convirtió a México en puente y en puerta de entrada también a la cocaína. El surgimiento de la organización no pasó desapercibida a la Dirección Federal de Seguridad de México, la agencia de inteligencia que estaba encargada de informar a la CIA tras conocer que los americanos los estaban vigilando. Rafael Caro Quintero, socio y mano derecha de Miguel Ángel Félix Gallardo, ordenó, se recordará, el secuestro de Kiki Camarena, un agente de la DEA que formaba parte de la investigación. Este sujeto fue torturado hasta la muerte y el asesinato de Camarena fue el principio del fin para el cártel y también el comienzo de una era de violencia y terror que aún dura en nuestros días. Una ola que se ha cobrado miles de vidas y que gira en torno al control del territorio. Así como lo referimos anteriormente, durante los años 60, los hippies abanderaron el consumo de marihuana como forma de protesta, así como también para abrir la mente, a pesar de las fuertes políticas prohibicionistas de los Estados Unidos. El consumo de marihuana se propagó entre los jóvenes norteamericanos, pero también entre los mexicanos, que fumaban cannabis que provenía principalmente de nuestro país y de Colombia. Variedades mexicanas que eran relativamente tempranas comparadas con las colombianas o con las tailandesas y que habían sido bautizadas acorde con la región donde se habían cultivado. Así se llamaban Chiapan, Guerrerán, Nayarit, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa, plantas altas que producían cogollos alargados con un efecto totalmente cerebral y muy psicoactivo que enamoró a los hippies de esa época. A pesar de que los dos países habían firmado en 1961 la Convención Única de Estupefacientes, durante casi toda una década hubo tensión entre Estados Unidos y México, ya que en ese país, bajo el mandato del presidente Lyndon B. Johnson, responsabilizaba directamente al gobierno mexicano, dirigido entonces por Gustavo Díaz Ordaz, de permitir la exportación de todo tipo de drogas a su país, entre ellas, obviamente, la marihuana. La explosión del consumo durante aquellos años entre los jóvenes estadounidenses hizo que el siguiente en tomar el mando, Richard Nixon, endureciera las medidas de control fronterizo en 1969 con la llamada Operación Intercepción, que no era otra cosa que un registro de 3 minutos de duración máxima de todos los coches que cruzaban la frontera desde México a los Estados Unidos. Esto causó múltiples protestas por parte de la población mexicana y mucha indignación. Pocos sabían que la cosa no había hecho más que empezar, pues 2 años más tarde Nixon proclamó la llamada guerra contra la droga y declaró que su objetivo era terminar con el enemigo número 1 de los Estados Unidos. Es a partir de entonces que los esfuerzos de los estadounidenses por impedir que los cogollos mexicanos entraran en su territorio se intensificaron y en 1978 la DEA comenzó a destruir campos de cultivo pulverizando desde avionetas. Por su lado, el cultivo de cannabis, que tradicionalmente había sido una actividad llevada a cabo por campesinos, se convirtió en una operación controlada por los cárteles mexicanos que se formaron inicialmente con los beneficios del tráfico de mota. Las montañas de Sierra Madre Occidental se convirtieron en el epicentro del cultivo de cannabis y la zona que comprendía los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa fue apodada el Triángulo Dorado, apodo que sigue vigente,
y zona a la cual pues le fue construida un puente inigualable, digno de estar en muchas postales para conocimiento de lo que hay en infraestructura en nuestro país. Pues ya se enteró usted de cómo se llegó inclusive al llamado Triángulo Dorado, que por cierto yo le sugeriría en su internet, busque en Google el puente del Triángulo Dorado. Se va usted a impresionar. Es una obra espléndida. Y uno se pregunta, ¿realmente es para que por ahí transiten alimentos? ¿O fue otro su objetivo de construcción? Porque mire que, como se refiere en la narración, es una obra que habría que lucirla, por todos lados, por todo el mundo. Véala y ya verá que tengo la razón. Sin embargo, algo debe haber que la mantiene en secreto. Algo debe estar por ahí cocinándose. Y bueno, en este último segmento, usted se va a dar cuenta de cómo fue modificándose todo esto hasta llegar a entrar a los grupos de autodefensa, a tratar de luchar contra los cárteles, la propia población, ante esta expansión de territorio que han tenido. Esta es la última parte. Acompáñeme, por favor. En las 2 últimas décadas, el conflicto contra el narcotráfico ha hecho que aumente la tensión en el país e incluso han surgido los llamados grupos de autodefensa, que son civiles armados que se enfrentan a los cárteles en una situación que ya se ha convertido en insostenible. Y por ello varios políticos y altos cargos públicos han comenzado a plantearse que quizá el marco legal que se creó en su día para la cannabis no sea el mejor. Figuras como el expresidente Vicente Fox, quien apoyó ferozmente la guerra contra las drogas durante su mandato, 2000-2006, y que años más tarde se ha declarado públicamente como activista a favor de la regulación como forma de debilitación económica de los cárteles, y su sucesor en la presidencia, Felipe Calderón, quien descriminalizó la posesión para uso personal de cannabis en 2009 y más tarde, en 2017, se aprobó el uso medicinal y científico. Actualmente, bueno, pues ya tenemos como un hecho que se está considerando legalizar y regular de alguna manera el uso recreativo. Para entender este cambio de paradigma, hay que tener en cuenta 3 factores que han sido esenciales, como lo hemos comentado antes. El primero, la situación político-social derivada de la llamada guerra del narco. El segundo factor es el que ha empujado estos avances y que ha sido la ola reguladora que se ha producido en casi todos los estados de la Unión Americana. Por último, el caso de la niñez mexicana. A raíz de Graciela Elizalde, a la que una juez autorizó a utilizar cannabis medicinal como tratamiento a la epilepsia, alguna epilepsia que padece, resultó ser el motor para la aprobación de la ley del 2017. Fue una sentencia histórica esta, ya que marcó un antes y un después, y abrió la senda de la regularización, algo que muchos mexicanos han estado esperando desde hace años. Pero también habrá que considerar que se necesitarán años para reparar el daño causado por la prohibición en México. Pero al menos, pues, ahora parece que están avanzando. Bueno, pues ahora la pelota está en su campo, en el de usted, para que de alguna manera, pues, pueda influir tal vez en la decisión sobre si debe o no legalizarse la marihuana para uso recreativo. ¿Está la sociedad mexicana preparada para ello? Son válidas las estadísticas que nos dicen que, bueno, hay más accidentes y más muertes por alcoholismo e incluso por tabaquismo que por inhalar marihuana. ¿Es verdaderamente este el inicio de una carrera de drogadicción? ¿Es la marihuana la primera droga que se consume para pasar después por la cocaína, el LSD, la heroína, en fin, pues el fentanol?
que es tan mortal. Habrá que ver si realmente este primer paso es el de la marihuana. Le repito, son miles de años de producción. Se ha utilizado, como ya lo vimos, para el tejido, para cordones, ha sido una fibra textil. Se ha utilizado pues lo mismo para las reumas que para la gota y para algunas otras enfermedades que dicen que pues con esto lograron aliviarlas. Pero ¿serán estos suficientes beneficios si se provocan daños mayores? Y bueno, Estados Unidos ha tomado su decisión. Los mexicanos aún la tenemos bailando. Y valdría la pena preguntarnos si nuestra sociedad, si nuestros jóvenes, si los niños los hemos educado para que tomen este tipo de decisiones y para que puedan, de alguna manera, no llegar al consumo ni de la marihuana ni de ninguna otra droga. Gracias por el favor de su atención y, si me lo permiten, pues estamos en contacto en otro Fuego Cruzado el próximo viernes. Gracias.